Si Pedro realmente hubiera sido el jefe entre los apóstoles, él hubiera mandado a otro a la comisión. Sin embargo, no fue así. Él fue nombrado juntamente con Juan para ir a orar por aquellos. Esto demuestra que no era la autoridad máxima. Ciertamente era autoridad, pero no la máxima, como la que hoy se le da a cierto hombre. En Efesios capítulo 4 y su verso 11, Pablo aclara lo siguiente: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Notemos cómo aquí Pablo ignoró el poder de un hombre. No especificó la autoridad máxima de un hombre. La primera autoridad que él especificó fue el apostolado. Quiere decir que para Pablo, los primeros en formar la autoridad de la iglesia eran los 12 apóstoles y no solo Pedro. El apóstol Pedro nunca malentendió las palabras del divino maestro. Jamás creyó tener supremacía entre los demás apóstoles. En primera de Pedro, en su capítulo 5 y su verso 1, Pedro dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. En estas palabras, Pedro se colocó a la altura de cualquier anciano. El término anciano se usa aquí para denotar autoridades, un cierto grado que ha existido en la iglesia. Y Pedro, al hablarles a ellos, no se colocó en un grado superior. Él mismo se declaró anciano juntamente con ellos. Otra de las partes que nos demuestra categóricamente que no era el dirigente máximo es lo que nos describe Pablo en Gálatas capítulo 2 y su verso 11 al 14. Dice ahí: empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, porque era de condenar. Notemos cómo se expresa Pablo de Pedro en esta parte. Dice que le resistió en la cara porque era de condenar. El apóstol Pablo, que era muy entendido en los negocios del Señor, jamás hubiera actuado de esta manera si Pedro hubiese sido la suprema autoridad. Él veía en Pedro como un compañero en la predicación, a quien ciertamente reconocía como autoridad, pero no suprema, como se ha enseñado en algunos grupos religiosos. El apóstol Pablo sabía muy bien que a pesar de ser los 12 apóstoles autoridades de la iglesia, eran humanos y como tales podían incurrir en ciertos errores, como cayó Pedro en este error. La versión católica de Bover y Cantera traduce así de esta manera: mas cuando vino Cefas a Antioquía, abiertamente me le opuse porque era culpable. ¿Quién hoy abiertamente se le opondría al obispo? ¿Quién llamaría al Papa en este tiempo culpable de algún punto? Ninguno osaría llamarle culpable.
Pero no así Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Él una vez encontró culpa en Pedro, inmediatamente le reprendió y se le opuso abiertamente. Veremos en el verso 12 en qué consistió el error de Pedro. Porque antes que viniesen uno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Dice el verso 13, y a su disimulación consistía también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Dice el verso 14, mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Como podrá verse, no era un pecado de muerte, pero sí un error de actuación. Puesto que estando con los gentiles convertidos, comía con ellos y compartía con ellos. Pero al venir los judíos, entonces sentía vergüenza seguir conviviendo con los gentiles. Este fue el error reprendido por Pablo delante de todos. No necesitó hacer ninguna reunión especial. Delante de todos hizo ver el error de Pedro. De manera que si Pedro hubiese tenido el mismo carácter que hoy se le da al Papa, Pablo no hubiese tenido más que imitarle y callar, porque la máxima autoridad lo estaba haciendo. Pero no fue así. Pablo rechazó enérgicamente esa actitud y la reprendió delante de todos. Debemos observar que Pedro no respondió, aceptó la culpa, entendió que había cometido un error, que había actuado mal y que había que enmendar dicho error. Y efectivamente así lo hizo, porque Pedro nunca se creyó infalible, ni en la doctrina, ni en la actuación. Pedro ciertamente fue uno de los mejores apóstoles en sus actuaciones y en su abnegación. Pero esto no debe confundirnos como para pensar que Pedro fue el vicario de Cristo sobre la tierra. Este es otro de los puntos que quiero aclarar con respecto de las llaves que Pedro recibió de parte del Maestro. Alguien al leer este pasaje piensa que Pedro tiene las llaves de las puertas en el cielo, pero no se trata aquí de las llaves de la expansión de la gloria en donde habita el divino. Esto significa otra cosa muy distinta que debemos entender para no atribuirle a Pedro cosas que él no está desempeñando. Busquemos Mateo capítulo 16 y su verso 19, donde el Maestro aclara: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fijémonos bien que el Señor no le ofreció las llaves de los cielos. Cristo ofreció a Pedro las llaves del reino de los cielos. Así lo dice también la versión católica de Bover y Cantera. Siendo así el primer punto que necesitamos comprender, ¿a qué se refirió Cristo cuando dijo el reino de los cielos?
Este término fue muy usado por el Señor Jesucristo, pero nunca para referirse a la expansión de la gloria. Usó ese término para referirse al Evangelio. En el capítulo 13 de Mateo leemos repetidas veces esa expresión en algunas parábolas. Leeremos el principio de algunas de ellas para comprender el sentido que el maestro le daba a ese término. Por ejemplo, el versículo 31 de Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 13, leemos el verso 31. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno, lo sembró en su campo. Leamos el verso 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Agrega el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. Ahora dice el verso 45. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas. Y el versículo 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que es echada en el mar, que coge toda suerte de peces. Entendemos que el término el reino de los cielos se refiere al Evangelio del Señor Jesucristo. Estos simbolismos son propios de la predicación del Evangelio, porque la predicación principió por ser una pequeña semilla, de manera que el término reino de los cielos es propio para el Evangelio. Así que cuando Jesucristo le dijo a Pedro que le daría las llaves de la predicación del Evangelio, a eso se refirió nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a establecer el fundamento de la predicación del Evangelio. Por esto dice en Mateo capítulo 4, verso 23, Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino. Pero en virtud que su obra máxima era morir en la cruz, su predicación fue parcial. Se dedicó exclusivamente a Palestina. Por lo tanto, era necesario que esa predicación se anunciara a todas las gentes y alguien la debería iniciarla. ¿Quién fue el que la inició? Este fue el apóstol Pedro, porque a él se le dieron las llaves del reino de los cielos, es decir, las llaves de la predicación. Al apóstol Pedro se le dieron 2 llaves, es decir, 2 derechos para abrir 2 puertas. La puerta de la predicación al judío y la puerta de la predicación al gentil. Leeremos algunos pasajes para comprobar que así es. La primera predicación para el pueblo judío, después de resucitado el Señor Jesucristo, la hizo el apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pedro. Así leemos en Hechos capítulo 2 y su verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A partir de esta exposición,
Las predicaciones para el pueblo judío fueron abiertas. Ahora se predicaría lo que nunca se había predicado en el mundo: que Cristo había muerto por nuestros pecados y que había resucitado para interceder por los pecadores. Nunca antes los judíos habían escuchado tal predicación. Fue Pedro el elegido para iniciar. Fue aquí donde usó la primera llave. Y con esta predicación dejó abierta la puerta para la salvación al pueblo judío, a través de la cual este pueblo sería ligado a la iglesia que venía a formar el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, al ser ligados a la iglesia, a los lavados con la sangre del Cordero de Dios, serían ligados también en el cielo, en el libro de la vida. La segunda llave que usó fue para abrir la puerta de la predicación para el pueblo gentil. Así leemos en Hechos capítulo 15, verso 7. Y habiendo grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Es muy claro el apóstol Pedro para revelar cómo fue escogido él para abrir la predicación del Evangelio al gentil. Notemos bien las palabras del apóstol. Hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles por mi boca oyesen el Evangelio. Aquí Pedro estaba hablando en el año 51 y él mismo dice que hacía tiempo que Dios lo había escogido para que los gentiles oyesen el Evangelio por su boca. Ahora pregunto, ¿cuándo fue escogido? Fue escogido cuando el mismo Cristo le dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos. Desde ese momento fue escogido para abrir la puerta de la predicación a los gentiles. Y efectivamente así sucedió cuando él anunció el Evangelio a Cornelio, según el libro de los Hechos en su capítulo 10. Ningún otro apóstol tuvo la visión que recibió Pedro. Fue necesario que Pedro recibiera la visión de los animales inmundos para que comprendiera que los gentiles también participarían de la predicación de la gracia de Dios. Nada de esto llegó a constituir a Pedro como máxima autoridad, ni él lo comprendió así. Pues en el Concilio de Jerusalén, según Hechos capítulo 15, le vemos opinar como cualquier otro de los apóstoles. Y quien dio la opinión definitiva no fue él, sino Jacobo, según Hechos capítulo 15, verso 13 al 20. La opinión de Jacobo fue la base para determinar el acuerdo en ese concilio sobre no circuncidar a los gentiles. Si Pedro hubiese sido la máxima autoridad, él hubiera determinado con una orden y nada más. Pero según Hechos 15, fueron todos los hermanos reunidos los que determinaron la última decisión. El documento principiaba con las siguientes palabras. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 15 y su verso 23. Pero dice así el documento:
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Nótese que no fue Pedro el que encabezó el escrito, ninguno de los apóstoles. Fueron los 12 los que encabezaron como la autoridad de la iglesia. Y esto fue muchos años después, más o menos 20 años después de las palabras de Cristo a Pedro. De manera que las palabras de Cristo para Pedro no fueron entendidas por los apóstoles como que Pedro quedaría como autoridad entre ellos. Otro punto que quiero aclarar es la parte que encontramos en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Esta parte es usada por algunos dirigentes religiosos para decir que Pedro fue constituido en autoridad suprema de la iglesia. Leemos así en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondióles: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Díceles: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis corderos, o es decir, mis ovejas. Ante esta porción bíblica, el clero romano interpreta que Jesucristo estaba dejando en manos de Pedro al rebaño, que lo estaba nombrando como pastor vicario, que con esta imagen el Señor Jesucristo confería a Pedro la autoridad suprema sobre todo su rebaño, el primado de jurisdicción sobre toda su iglesia. Y agrega al respecto que como esta autoridad se confiere a Pedro no para su honor personal, sino para el bien del rebaño, cuando Pedro muera, otro sucederá que recoja su herencia primacial y que gobierne el rebaño de Cristo como pastor soberano. Y que el heredero de Pedro, por disposición de Cristo, es el obispo de Roma. Como podrá verse, la nota aclaratoria que da la Iglesia romana es fuera de toda base bíblica, pues ellos aseguran que por estas palabras dichas a Pedro se le constituyó en máxima autoridad de la Iglesia. Y desbaratan aún más cuando dicen que al morir Pedro, otro debería sucederle, porque por disposición de Cristo, el heredero de esa autoridad es el obispo de Roma. Si preguntamos a la teología de estos hombres en dónde está la base bíblica para asegurar que Pedro tendría sucesor, no podrían citar jamás un solo versículo. La lectura que hemos tenido en Juan 21, del 15 al 17, nada dice al respecto a que Pedro sería autoridad suprema. Simplemente Jesucristo estaba confirmando la misma misión que con anterioridad le había concedido a Pedro. Esta porción de Juan describe una conversación entre el Señor Jesucristo y Pedro. El divino maestro hizo 3 interrogantes a Pedro: ¿me amas? El Señor sabía muy bien que Pedro le amaba, y según las manifestaciones de Pedro durante los 3 años de ministerio, demostró su amor más que los demás apóstoles. Es de esta manera
como llegamos a la conclusión de este tema titulado El fundamento de la iglesia.